Lo había logrado, mi nuevo jefe era David Beckham. ¿Qué pasa, bandita? Pues ya estamos de regreso y traigo noticias y sorpresas para ti, así que quédate hasta el final que te van a gustar. Este canal nació con la intención de mostrarte los artistas urbanos que la están rompiendo, por supuesto sus obras y la historia detrás de estas, para así inspirarte a crear. A la mayoría en Latinoamérica nos inculcaron la idea de que la gran meta era estudiar una carrera y después encontrar un trabajo estable, y ya, era todo. A los 23 años ya tenía mi carrera y ya tenía ese trabajo estable. Tan solo duré 9 meses ahí para darme cuenta que la vida era muy aburrida de esa manera. Así que decidí renunciar e irme a Inglaterra. Ya en Londres, trabajando de bartender, empecé a conocer mucha gente. Ya sabes, que el cóctel, que el vinito, que la pint. Y muchos de estos se dedicaban a su gran pasión y aparte hacían dinero de su arte. Y tú dirás, en un país como este las oportunidades son más accesibles y eso hace la gran diferencia. Y claro, estoy contigo, tienes toda la razón. Pero en esos tiempos yo ni siquiera me daba cuenta de estas cosas. Yo era muy nuevo en el país y apenas si hablaba inglés. En retrospectiva, toda mi vida he querido crear mi propio arte. Pero por desidias, por falta de oportunidades, por no creer en mí mismo o por jamás estar expuesto a nada artístico, nunca lo he hecho. Esto mismo me ha llevado a veces inconscientemente a buscar la manera de entrar al mundo del arte. Fue así que decidí estudiar diseño gráfico. ¿Por qué? Porque yo no soy artista, porque mi background son negocios internacionales. ¿Cómo yo iba a ser artista? No puedo, tengo que hacer algo conectado a lo que ya estudié. Y la verdad es que fue una gran decisión, he aprendido muchísimo. Amo mi profesión y me abrió la puerta a un mundo que yo desconocía y que cambió mi vida. Pasó el tiempo, después de 2 años trabajando como diseñador gráfico, pero cansado de trabajar para la misma compañía, decidí renunciar. Otra vez. Sí, estaba disfrutando muchísimo ser diseñador gráfico, pero esa parte en mi cabeza que les digo que siempre me ha querido llevar al mundo del arte, me invitó, me obligó a hacer algo más. Y fue ahí cuando decidí abrir este canal. Gracias a eso, tanto tú como yo hemos aprendido de muchísimos artistas. Ya con el canal andando, yo sin un trabajo estable y mi esposa Georgia, que también había renunciado a su trabajo, decidimos empacar nuestras maletas e irnos a Asia. La idea de mostrarte murales tanto en Japón como en China, como en Singapur, como en Filipinas, era una gran oportunidad. Si no has visto estos videos, no te los puedes perder. Me encontré muchísimos murales en Asia que están increíbles. Échale un ojito, están apareciendo aquí o allá y déjame un comentario en el video que más te gustó. En junio de 2019 regresamos a Londres y pues cuando se acaba la vacación y el dinero, no hay de otra más que buscar trabajo, ¿no? Después de varias entrevistas llegó The Hook Group. La persona que me entrevistó se llama Daniel López. Shout out to Dani, gran personaje, sin duda nos caímos bien desde el principio. Tú te das cuenta cuando la entrevista va por buen camino. Y así fue, un par de semanas después me contrató para hacer el branding de la compañía. El dueño no quería cambiar el logo ya que era conocido y funcionaba. El problema era que tanto su página como sus redes sociales no iban de la mano con la calidad del producto. Fue un gran reto ya que en mis manos estaba el cambio de look de toda una compañía y después de mostrarles 3 rutas diferentes que creé, seleccionaron la que más les gustó y todos felices. Si no sabes qué es The Hook, es un social media publisher en el Reino Unido con millones de seguidores. Sus competidores son Vice o Lad Bible, algo así como Sopitas en México. Y hasta ahí todo bien, por primera vez estaba contento en mi trabajo, de verdad lo disfrutaba. Pero llegó el 2020. El año pasado fue una locura para todos y por supuesto yo no fui la excepción. En marzo, la compañía desapareció por el maldito virus. Las redes sociales siguen activas ya que fueron vendidas a otra compañía, pero todos los empleados nos quedamos sin trabajo. Para mí fue una gran noticia ya que era la excusa perfecta para dedicarme al canal al 100%. Fue ahí cuando decidí cambiarle el nombre al canal, de Tu Arte a Mi Arte a Arti, con la intención de abrir mis fronteras y crear videos en inglés. Por supuesto venía de la mano con su nuevo branding. Yo estaba feliz de la vida, dedicándome 100% a mis videos y trabajando como diseñador freelance. Hasta que un día por ahí en julio mi teléfono sonó y era Daniel López. Resulta que Dani acababa de ser contratado como el director de marketing de Guild Esports. Si todavía no sabes qué es Guild Esports, es nada más y nada menos que el equipo profesional de videojuegos de David Beckham. La oferta estaba sobre la mesa. Básicamente me dijo: necesito un diseñador gráfico de ya y tú eres mi mejor opción. Si la rompes, tienes el trabajo. Yo toda mi vida he jugado videojuegos y soy un gran amante del fútbol. Vi a David Beckham jugar, lo vi en los mundiales como tú y yo lo vimos. Mi niño interior no podía estar más feliz. El trabajo de sus sueños había llegado. Así que tuve que frenar todo en seco. Estas oportunidades solo llegan una vez en la vida. Después de mucho esfuerzo y dejándolo todo en la cancha, me contrataron como el senior designer de Guild Esports. Lo había logrado, mi nuevo jefe era David Beckham.
El trabajo era bastante demandante y requería de mí al 110%, es decir, no tenía tiempo para subir videos. YouTube era parte del pasado. La industria de esports es una locura total, todo pasa muy rápido, todo pasa los fines de semana, cada juego tiene su audiencia y aunado a esto hay torneos de último minuto, entonces siempre tienes que estar creando gráficos de alta calidad en muy poco tiempo. Pero todo bien, al final del día era un gran trabajo y estaba diseñando para videojuegos. ¿Qué más podía pedir? Pasó el tiempo y cada vez extrañaba más y más crear contenido y el hecho de estar atado a una sola cosa me volvía loco. Llegué hasta aquí, lo logré solo para darme cuenta de que no es lo mío. Entonces, adivinen qué, tomé la decisión de renunciar otra vez. Esta vez sí me la pensé muchísimo antes de hacerlo, pero ¿sabes qué? Solo se vive una vez. La experiencia está ahí, aprendí muchísimo y me hizo darme cuenta que soy mucho mejor diseñador gráfico y creativo en general de lo que yo pensaba. Pero eso no quita que sea un gran fan del equipo. La verdad es que conocí a gente fabulosa, me encanta el equipo, Viva Guild Esports y traigo hasta el uniforme. ¡Vamos! Aquí está el logo oficial. ¿Te acuerdas que te dije al principio que tenía noticias para ti? Este canal se va a expandir más allá del arte urbano. Aparte de mostrarte los videos que ya conoces, también voy a hablar de diseño gráfico, ya que como sabes a esto me dedico y creo que mi proceso puede inspirarte a crear. Como ejemplo está el video que subí hace poco donde te muestro cómo diseñé el logotipo del aeropuerto Felipe Ángeles en la Ciudad de México. ¡Pero hay más! Llegó el momento, bandita. Este canal que amo tanto terminó inspirándome a mí. He decidido crear mi propio arte, o por lo menos intentarlo. Así es. Tú vas a ser parte de esta nueva aventura. Tengo muchísimas ideas en mi cabeza y sueño con algún día pintar un mural. Tú eres el que vas a juzgar si te gusta mi arte o si es amparte, como diría el buen Antonio García Villarán. Por cierto, siguiendo mi analítica, me di cuenta que a la gente angloparlante poco le interesa un mexicano hablando en inglés. Entonces mis videos van a ser en un 90% en español. Si de vez en cuando saco videos en inglés es porque es continuación de algún video, o porque ya lo había grabado, o porque simplemente me nació. Pero no te preocupes, todos tendrán sus subtítulos en español. Gracias por llegar hasta acá y por eso te tengo una gran sorpresa. Tú vas a escoger el nombre del canal. ¿Cuál prefieres? ¿De tu arte a mi arte o Arti? Está en tus manos elegir. Tú decides, está en ti. A partir de ya puedes votar por el nombre, ya sea aquí en los comentarios o en las historias en mi Instagram. Ya está ahí la encuesta. La combinación de los dos, de ahí saldrá el ganador. También voy a dar a conocer los resultados en Instagram, así que échale el ojo. Entonces, cada miércoles vas a tener un video short, 5 cosas que no sabías de tus artistas favoritos o cualquier otra cosa que se me ocurra. Tengo varias ideas. Y los sábados tendrás videos largos, un video como este, videos de los buenos, videos de los que ya querías ver. También te quiero agradecer que a pesar de que no he subido mucho contenido en los últimos meses, tú sigues aquí, de verdad significa mucho para mí. De corazón, gracias. Ya sé, ya hablé mucho, bandita, pero antes de irme quería pedirte un gran favor. Estoy muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores. Si no lo has hecho, porfa, suscríbete. Y no olvides votar por tu nombre favorito. Nos vemos a la siguiente.